Mariano Zubik. Después de la polvareda que levantó la serie sobre Alberto Nisman, todos los ojos estaban puestos en las marchas de este fin de semana por el aniversario de la muerte del fiscal. La movilización más política fue la del sábado en la Plaza Vaticano, a la que asistieron dirigentes como Carrió o Patricia Bullrich. Soy amenazada por el general Milani, me dice que me va a demandar, yo le digo no me mate, y la posinteligencia que está vinculada directamente con la destrucción del muerto, se llama, está a cargo de Aníbal Fernández. El dato de impacto y de color de la marcha fue aportado por el agua de las fuentes de la Plaza de Mayo, teñidas de colorado como si fueran sangre. El domingo, el acto fue mucho más institucional. Frente a los restos del fiscal, la DAIA reafirmó que tienen la certeza de que Nisman fue asesinado. En los dos eventos, el descontento con el gobierno nacional quedó claro y se manifestó en el pedido de juicio político a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Esa pericia que la ex ministra Patricia Bullrich ordenó a la Gendarmería sobre el caso Nisman, ¿lo van a revisar? ¿Esto va a volver a ser revisado por ustedes? Vamos a intervenir, no en este momento. Estos son los dichos sobre los que se funda el juicio que intenta implementar la coalición cívica. Declaraciones que fueron ratificadas y apoyadas por el propio presidente Fernández. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Exactamente lo que yo creo. Cuenta con todo mi aval, cuenta con todo mi apoyo. La declaración de la ministra y del propio presidente ¿influye en la justicia sobre el caso Nisman? Bueno, lo decía el informe muy bien relatado por nuestro compañero Pablo Sirven. La coalición cívica está pidiendo el juicio político a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, por interponerse y perjudicar la investigación sobre el homicidio de Alberto Nisman. ¿No es así, Mariana? Sí, la presentamos hoy, estuvimos evaluándola durante estas 2 semanas, desde las declaraciones, pero tuvo varias declaraciones, ¿no? Primero, el tema de las declaraciones respecto a Hezbolá. Recuerden ustedes, creo que fue el mes de julio del 2019, por orden del presidente, el Ministerio de Justicia crea el registro REPET, que es el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo. Y ahí dice claramente que toda aquel persona u organización vinculada a actos de terrorismo que la unidad de información financiera haya hecho freezing de activos, tiene que estar incluida en este registro. Le preguntan a la ministra sobre esto y ella dice que la verdad eso era algo que Estados Unidos le exigía al gobierno y que a nosotros Hezbolá no pasa nada y que es algo que nos tiene totalmente ajenos. Luego de eso, la declaración de ella respecto a la pericia de 34 peritos del cuerpo forense de Gendarmería. La pericia por lo cual el juez Ercolini y el fiscal Tariano determinaron caratular la causa como homicidio. Como homicidio, efectivamente. Recordemos también que no hubo ningún pedido de nulidad luego del resultado de esa pericia, que dice claramente que fue un homicidio. Es decir, no hubo ningún pedido de nulidad ni por parte de Lago Marcino ni nadie. Y entonces, bueno, la ministra dice que va a pedir intervención sobre esto. No. La verdad, yo hace un tiempo dije que no deberían sorprendernos. Me sorprenden los sorprendidos. Me sorprenden los sorprendidos. Creo que con todo lo que ha sucedido con el fiscal, que claramente ha sido un magnicidio, recordemos los hechos, ¿no? Es decir, en el 92 fue la voladura de la Embajada del Estado de Israel, que eso significó 22 muertos y 350 heridos. En julio del 99... No, del 94 fue el atentado a la AMIA con 85 muertos y 300 heridos. ¿Quién fue el fiscal de esa investigación? Fue el fiscal Nisman. Y él comprueba que detrás de esto estuvo el gobierno iraní, estaba como brazo ejecutor Hezbolá con ciudadanos iraníes implicados en ambos atentados. Luego, recordemos el tema del memorándum de entendimiento con Irán, que eso fue una absoluta locura. Bueno, incluso en el caso de la embajada hay un fallo de la Corte. Efectivamente. De la Corte Suprema de Justicia diciendo que fue 2015. Irán y el Hezbolá. Exactamente. Sí, en el 2015. Un fallo de la Corte que dice eso en el año 2015. Entonces, y además hay algo interesante. Tenemos declaraciones de exministros de Chávez que están exiliados en Estados Unidos. En tiempos donde fue la muerte del fiscal Nisman.
Y ellos confesaron que Chávez intercedió entre Irán y la Argentina, primero para que el levantamiento de las alertas rojas a estos 6 ciudadanos iraníes, y además además del levantamiento de esto, el tema de empezar a trabajar, a continuar con tecnología nuclear. Estamos hablando de plutonio y agua pesada. Y que a cambio de eso, el gobierno iraní le propone a Chávez ayudarlo financieramente con la compra de bonos argentinos. Efectivamente eso sucedió. Matan al fiscal Nisman. Ustedes recuerdan lo que fue esa madrugada, ¿no es cierto? Todas las irregularidades y además de eso la presencia de determinados personajes. Que luego en la investigación vemos el entrecruzamiento de llamados entre personas orgánicas e inorgánicas de la ex-CIDE, vinculados directamente al gobierno kirchnerista, personas vinculadas al general Milani, genocida, y voy a dar un nombre de esas personas. Hay una persona puntual. Yo vivía en una de esas torres cuando mataron al fiscal Nisman. Jamás me citaron a declarar. Yo presenté un escrito y jamás me citaron a declarar. Y tuve acceso a determinada información que aportamos, que la doctora Carrió aportó en su momento en la causa. Una persona que es de apellido Alanís, no recuerdo ahora el nombre. Vos eras vecina del fiscal Nisman, vivías en el mismo complejo Le Parc en Puerto Madero. Así es. En el momento que murió el fiscal Nisman. Sí, yo en ese momento estaba de vacaciones, yo me fui el día viernes y, bueno, según la pericia, ¿a qué hora era? Mataron al fiscal día de la primera hora de la tarde. Claro. Bueno, entonces empezamos cuando, en ese momento, ya de madrugada, empezamos un proceso de investigación todo nuestro equipo. Y bueno, Lilita fue una de las únicas, junto con diputados de la coalición cívica, que se presentaron y presentaron esto que declararon los exministros chavistas posteriormente. Carrió ya tenía información respecto a esto y sobre la pista local, vinculada a Aníbal Fernández, a Berni y a Milani. ¿Y por qué? Porque en las torres de Le Parc, quien manejaba el sistema de cámaras era una persona de apellido Alanís. Gustavo Alanís. Así es. Que trabajaba con Milani. Estaba nombrado, no es que era una persona... O sea, era empleado, o sea, un agente de inteligencia de ejército. Efectivamente. Que tiempito antes cambian el sistema en las torres Le Parc e ingresa esta persona. Porque él pertenece, además, recordemos que la seguridad en Le Parc estaba a cargo de una empresa que se llama CIE, sí, que es una sigla que parece Servicio de Inteligencia del Ejército, que es una empresa privada. Es muy interesante. Y Alanís es de esta empresa que se sospechaba que tenía algún tipo de vínculos con Milani. No, o estaba con el nombrado, ejército. está absolutamente confirmado. Estaba nombrado, pero es importante lo que señala la diputada Zubik, porque justo días anteriores la justicia terminó, hace poquitos días, confirmó que luego de hacer distintos simulacros, lo contamos la semana pasada acá, se podía ingresar y salir desde algunos puntos de acceso al complejo Le Parc hasta el departamento del fiscal Nisman sin ser registrado por las cámaras. Efectivamente, había todo un circuito. Lo comprobó la justicia ya. Bueno, pero eso claro, yo lo que te decía es que la empresa CIE también era sospechada, más allá de Rogelio Alanís y su vínculo como inorgánico de inteligencia de ejército, era sospechada de tener vínculos con inteligencia de ejército. Efectivamente, así es. Y de hecho, nosotros detectamos y confirmamos antes, te diría que 2 semanas después de la muerte, no, una semana después de la muerte de Nisman, que esas cámaras no funcionaban. Pues yo vuelvo y corroboro toda la parte de la sección de servicio, porque vos tenías en esa torre 2 sectores, el sector principal, que vos accedías con clave a ese ascensor, y el sector de servicio. Y el sector de servicio donde desde allí subían desde las cocheras la custodia. Todo el trayecto del sector de servicio y pasillos, las cámaras estaban y no funcionaban. Y un dato más, 15 días antes del arribo, de la vuelta, del regreso del fiscal Nisman a la Argentina y a las torres Le Parc, activan de forma sospechosa, obviamente, la alarma contra incendio en la torre. La cámara de seguridad que apuntaba a esa alarma contra incendio estaba desactivada. Y entonces les pregunté qué sucedía cuando se desactivaba
cuando se activaba la alarma contra incendio, me dijeron que durante 30 a 40 minutos se desactivaba todo el sistema de cámaras. Una de las teorías era que en ese momento había ingresado, pudo haber ingresado alguien sin haber sido visto por el sistema de seguridad, bastante que desear, de EPAR, que ya estaba infiltrado, es decir, por esta agencia de seguridad que se había sido cambiada y por la presencia de este personaje. Entonces, haciendo este raconto de los hechos, las declaraciones de la ministra son absolutamente temerarias, porque acá estamos hablando de 22 muertos en lo que fue la voladura de la Embajada del Estado de Israel, 85 muertos de la AMIA y la muerte del fiscal Nisman. Pero el presidente Alberto Fernández, lo veíamos en el informe, ratifica y aprueba lo que dijo la absolutamente no me... Y él cambió de opinión, también forma parte de la confusión general. El presidente, cuando no era presidente y estaba enemistado con Cristina, hablaba de homicidio y hoy habla de suicidio. Bueno, a ver, es un mitómano profesional. No cabe ninguna duda, ¿no? Esto es lo que yo te decía respecto a la devaluación de la palabra. Está totalmente devaluada en todos estos personajes. Es realmente muy triste lo que está pasando en la Argentina. Y es muy difícil, además, poder responder a determinados dichos cuando los hechos son irrefutables. Es decir, el raconto histórico de los hechos en la Argentina tristes, de impunidad, y que esta banda de delincuentes vuelva al poder, es realmente muy triste para todos los argentinos. Es muy difícil poder atravesar todo esto y volver a que se vuelva a reeditar todo esto. Ahora, también es cierto que hay un límite que no hubo antes. Este 41% de ciudadanos argentinos, hablamos de millones de argentinos, cerca de 10 millones, ¿cierto?, movilizados y empoderados, que se convirtieron de habitantes a ciudadanos, porque esas personas que coparon las plazas de agosto a octubre, son personas que tienen total y absoluta conciencia cívica y que no quieren que vuelva a pasar y a vivir lo que vivieron durante esos 12 años. Porque lo que vimos en diciembre, perdón, en esa trámite express en la Cámara de Diputados, porque además en esta capacidad que tienen de distorsión, ¿no?, de los términos, te plantean una ley de solidaridad cuando en realidad es un ajuste feroz a la clase media, a los jubilados y a los sectores más vulnerables de la Argentina, porque esa es la realidad. Lo que estamos viendo en esto es eso, ¿no?, la capacidad que ellos tienen de titularte como solidaridad un ajuste, y lo que en realidad se viene ahora, hay que estar atentos, y es lo que va a pasar, en la reforma judicial, una amnistía general para todos. Diputada, le hago una consulta. Sabina Frederick, para usted, ¿depende de Alberto Fernández o de Cristina Kirchner? ¿Es Alberto Fernández o es Cristina Kirchner? Se lo pregunto porque Alberto Fernández se presumía que quería otra persona en seguridad. Y si depende efectivamente o tiene la ideología o el pensamiento o pretende aplicar las políticas públicas que piensa Cristina Kirchner, ¿qué políticas son esas en seguridad? Mira, la verdad es que este es un matrimonio político especial. Yo creo que están teniendo una estrategia política interesante, de pinza y de doble tándem. Creo que el asesor continúa siendo el español, ¿no? Es un asesor... el catalán. El catalán. Sí. Se ofenden algunos. Es un muy buen asesor político, sí. A ver, es un estratega. Y lo que están haciendo es, en realidad, lo siguiente. Él intenta mostrarse, intentaron a él recrearle este personaje de consenso, que vemos que rápidamente, como dicen los chicos, le salta la térmica, apenas lo apurás con una pregunta, se incomoda y se violenta, porque le salta realmente la esencia. Entonces él muestra esto y hacen este doble tándem en juego que también se filtra en los medios y trabajan esta cosa en los medios, como que ella está pulseando determinados sectores de poder, etc. Es decir, en línea de ciencia política, y lo que ha sido la caracterización del peronismo es el gatopardismo. Cambiar todo para que nada cambie. Y cómo se van mutando en esto. Si ellos logran esto en el tiempo, es una buena estrategia porque de alguna manera lo que hacen es desafiar a la oposición, porque lo que hacen es esa oposición interna. Bueno, salvo que la economía no les dé resultados, que creo que ahí cualquier gatopardismo, cualquier relato finalmente termina diluyéndose. Sí. Digo que a lo que apuesta Alberto Fernández es... Circo. Claro, justamente, a rodearse de un relato... Sí. Hasta tanto poder lograr resultados económicos que le permitan
ganar oxígeno y seguir adelante, y ganar poder interno. Bueno, por eso esta construcción, ¿no? ¿Ya hubo alguna interna dentro del propio Frente de Todos con Bernie y la ministra de Seguridad la semana pasada? Yo creo, mira, la verdad, creo que es todo por legalería, ¿no? No doy crédito real. Sí, tener discurso oficial y oposición dentro del mismo espacio. Es una muy buena estrategia política. En ese sentido, licuás de alguna forma a la oposición, desafías a la oposición a tener que ser un tanto más radical en sus posicionamientos. Y empieza esta novela, que yo creo que se inició en la campaña, y que había fundamentos, ¿no? Por las declaraciones de Alberto Fernández, cuando uno entiende una persona íntegra y con coherencia, pone en jaque que diga una cosa un día y diga otra cosa. Por esto estamos frente a una persona sin integridad y sin escrúpulos, motivo por el cual para mí es un farsante de manual, ¿no? O sea, entonces uno no puede dar crédito ni valoración a cualquier calificación o expresión pública. Lo importante es analizar en estos dos personajes, que es un matrimonio de mitómanos extraordinario, los hechos más que los dichos. Entonces, por eso, cuando no hay pan, hay circo, y es importante en esto analizar qué hacen más que lo que dicen, ¿no? Hay, respecto a las contradicciones, a los cambios de opinión, veamos este video de Alberto Fernández. Te voy a hacer una pregunta, pero necesito que la respondas con una palabra. ¿Nisman es suicidio o homicidio? Homicidio. Te voy a hacer una pregunta, pero necesito que la respondas con una palabra. ¿Nisman es suicidio o homicidio? Homicidio. Bueno, abril del 2015, ni dudó el presidente, ¿no? En ese momento dijo homicidio. Lo curioso, Mariana, es que la justicia sí avanzó mediante el peritaje de Gendarmería, avanzó hacia la hipótesis del homicidio. Y él, o el presidente actualmente, Alberto Fernández, cambia y dice que no hay ningún elemento para hablar de homicidio. Digamos, esto es muy claro que se ha dado. La parte imperturbable. ¿Ustedes se dieron cuenta? Muy seguro. Bueno, no, eso no es seguridad. Eso no es seguridad, es patológico, ¿no? Pero es imperturbable. ¿Viste cuando decís cara de mármol, ¿no? Cara de póker. Cara de póker, que tiene la cara, son de amianto, son increíbles, realmente. Sí, increíble que no se les mueva un pelo. Ahora, a mí me preocupa determinadas cosas, y esto es importante decirlo, ¿no? Mataron a un fiscal de la Nación que estaba investigándolos y que horas después iba a ir al Congreso de la Nación a explicar detalladamente la denuncia por traición a la patria, a la expresidenta de la Nación, al canciller, etc. Hay miles de horas de escuchas que involucran a todos estos personajes. En miles de horas de llamados, horas antes de la muerte, 2 días antes y horas antes de la muerte del fiscal Nisman, entre gente del Ministerio de Seguridad, de gente de Aníbal Fernández, gente de Milani, gente de servicios de inteligencia orgánicos e inorgánicos, y como relatabas, hace poco se descubrió un ex agente de la CIDE que estaba en la cuadra de la casa de Lagomarsino y que se activaron las antenas cuando Lagomarsino estaba en el departamento del fiscal Nisman, ¿no? Entonces, pero es importante en esto que tengamos conciencia, que estamos frente a una banda que perpetró un crimen y hoy una de las líderes y referentes que más ha luchado contra la impunidad, la corrupción y el terrorismo tiene custodia por este tema. Eso es algo que no tenemos que... Que es Elisa Carrió. Que es Elisa Carrió. Lilita tiene custodia, no solo en la Argentina, sino toda vez que quieras, para poder salir del país también, por amenazas, porque ella fue quien señaló directamente a los iraníes. Ahora, Mariana, recién hablabas de horas y horas de grabaciones, que es la denuncia formal que tenía Nisman, que en un trámite express el juez federal Daniel Rafecas rechazó después de la muerte del fiscal, y ahora es propuesto como candidato a Procurador General de la Nación. Si bien la coalición cívica no tiene representación en el Senado, como integrante de Juntos por el Cambio, ya tienen una posición tomada, porque hay sectores aliados de ustedes que están con ganas de votar a favor. Mira, ese es un tema que estamos debatiendo, que todavía no hay definición dentro de Cambiemos, es la realidad, y que una vez que se acuerde vamos a pronunciarnos. Respecto a el desempeño de Rafecas con el tema de las escuchas, nosotros en su momento nos pronunciamos
Y la realidad es que no tuvo tiempo material objetivo de poder escuchar las miles de horas. Él dijo que había llegado, la desestimó in limine, digamos, ¿no? De hecho, cuando él accede a eso, todavía no habían llegado siquiera al 20%, porque no te da el tiempo, de las miles de horas que habían de escuchas entre todos estos personajes. ¿Laura? Mariana, no, recién decías algo sobre el tema de la reforma de la justicia que se va a venir en el Congreso, y hacías una referencia que va a ser un proyecto para la impunidad de los jueces de Comodoro Pi. No, para la impunidad de los delincuentes kirchneristas. Ah. Claro, a ver, vos tenés solo en causa Cuadernos 76.000 millones de embargos a funcionarios kirchneristas. Solo en causa Cuadernos tenés 120.000 millones de embargos a empresarios. Solo en causa Cuadernos. Tenés a la vicepresidente, que es la presidente de la Nación, procesada y con pedidos de desafuero y de prisión. Entonces se viene toda una ola. Y además lo que está en el resto del penal económico, a ver, lo que es contenedores es un escándalo. Vos ahí tenés todo el sistema financiero. Y ahí tenés muchísimos millones que han saqueado a la Argentina. Mira, un solo dato que siempre relatamos. El secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, que vivía en una casa de 40 metros cuadrados de un plan de vivienda, Daniel Muñoz, tenía solamente en Miami y Nueva York 100 millones de dólares en bienes. Claro. Solo ese dato. Claro. Esto fue confirmado por la justicia de Argentina y por la justicia de los Estados Unidos. Hubo freezing de esos bienes y se incautó con este gobierno por el tema de recuperar lo robado, que ellos no quisieron aprobar. Entonces, ¿qué sucede? Ellos te van a intentar recuperar todos los bienes que le robaron a los argentinos y el dinero que le robaron a los argentinos. Con el tema de la reforma judicial te pueden desarmar tribunales. Porque lo que tenemos que empezar a averiguar es hoy qué jueces están en condiciones de jubilarse. Entonces, con el tema de la reforma judicial te vacían la justicia para ellos ingresar a gente de justicia legítima o jueces amigos. Si eso llega a suceder en la Argentina, es realmente para preocuparse mucho, ¿no? Entonces, mientras estamos de vacaciones y la gente está de vacaciones, y hay receso y estamos en feria, Alberto Fernández ya confirmó que el proyecto completo está listo. Nosotros no hemos tenido acceso a eso. Y van a hacer como hicieron con la ley de saqueo que presentaron en diciembre. Van a presentarlo entre gallos y medianoche, horas antes de la sesión, para que nosotros no podamos debatir ni discutir artículos puntuales. Pero estamos absolutamente convencidos que es por la amnistía de todos los exfuncionarios y funcionarios actuales. Bueno, ¿no? parte de eso hablábamos cuando comenzaba el programa, la carta que le envía Ebe Bonafini. Hoy almorzó el presidente con Ebe Bonafini. Y está el otro tema que, digamos, es muy preocupante. Este tribunal de ética que quieren armar, que lo presidiría el ex juez español Baltasar Garzón, para la idea de juzgar éticamente a periodistas que investigaron la corrupción del gobierno kirchnerista bajo la idea del lawfare. ¿Qué opinión te merece? Porque también estuvo con Baltasar Garzón, Alberto. Claro. La ley les molesta. ¿Te acordás lo que decía el general, no? Para los amigos todo, para el enemigo injusticia. Eso es así. La ley les molesta, quieren hacer un tribunal a medida. Bueno, es todo ficción. La verdad es todo ficción. Acá es importante, a partir de toda esta payasada, porque este matrimonio es como el Chavo y la Chilindrina, ¿no? Es una payasada esto. Entonces, a partir de toda esta payasada, que nos torna poco serios, es decir, nosotros hemos perdido un gran... La Argentina pasa a ser ya te diría que olvídate del tema de la confianza, un mamarracho para el mundo. Entonces, el desafío que tenemos, que tiene la oposición, es poner un poco de seriedad a toda esta locura. Realmente es demencial lo que está pasando en la Argentina. Y ser determinantes. Acá no pueden haber grises. Y tenemos que tener claridad meridiana para salir a defender los intereses de los argentinos. Está clarísimo que van por la amnistía. Eso va a condenar a la Argentina porque es un principio económico la justicia. Si no tenés seguridad y confianza interna y externa, difícilmente puede haber crecimiento y desarrollo económico. Todas las calificadoras mundiales es un tema que evalúan.
y más en gobiernos latinoamericanos. Entonces, es esencial que nosotros, frente a esta locura, seamos contundentes y salgamos a defender. ¿Cómo armás eso políticamente? Ser contundente, una oposición que sea contundente, que sea representativa de los ciudadanos que tienen esos valores para enfrentarte esto. Con un líder claro, liderando toda la oposición, con varios líderes. ¿Cómo lo imaginan ustedes en la coalición cívica? Cambiemos siempre fue... Te pregunto por la figura de Macri. Claro. Que para algunos es indispensable y para otros es prescindible. Bueno, pero es que sucede lo siguiente. Nosotros ya no somos gobierno. Una cosa es con un presidente y ahora Cambiemos tiene este desafío. Y los liderazgos continuaron. Es decir, era el presidente de la Nación, pero el liderazgo de Elisa Carrió es incuestionable, como en el resto de personas que integran el radicalismo también, que están ahora, bueno, también viendo a ver internamente eso. Y bueno, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y hay otras personas que merecen mucho respeto y que tienen mucha legitimidad dentro del Congreso de la Nación. Son 116 diputados. Entonces, es interesante, es muy interesante la construcción de Cambiemos y la situación en la cual nos encontramos ahora, ¿no? Es interesante internamente, pero además es una demanda social. La gente te demanda la unidad, obviamente, y es esencial la unidad para poder enfrentar a esta banda. Ahora, también es cierto, y esto nosotros lo hablamos con Lilita, tuvimos una reunión el otro día, todos los legisladores, diputados de la Provincia de Buenos Aires y diputados nacionales. En esto de ser contundentes, también es importante tener en cuenta que tenemos que representarlos a todos y no irnos a los extremos. Entonces, en este sentido, Lilita fue clara y nos dijo no derechizarse. Porque, ¿qué sucede? Vos ves procesos políticos en diferentes lugares del mundo, lo vemos cerca, Brasil, que es como un efecto de onda, ¿no? Es decir, vos vas a un extremo y rápidamente saltás al otro. Cuando hay desorden, cuando hay caos, cuando hay violencia, la gente pide orden automáticamente. ¿Pensás que Macri se derechizó sobre el final, sobre la campaña, cuando incluyó, por ejemplo, a Pichetto y cuando hubo algunos debates vinculados, apareció, digamos, con algunos evangelistas, manifestó de vuelta su rechazo al aborto, habló Pichetto de las leyes antimigratorias? ¿Pensás que hubo ahí un error? Hubieron muchos errores. Nosotros creemos que nosotros perdimos, ellos no ganaron. Esto lo hemos debatido mucho nosotros y eso hay que hacerse cargo. Y todos deben hacerse cargo. O sea que el resultado fue más error de ustedes que mérito del Frente de Todos. Nosotros perdimos, ellos no ganaron. Bueno, los politólogos dicen que las elecciones las ganan y las pierden los oficialismos. Digamos, en general es como una norma. Es como una norma en la ciencia política, sí. Y bueno, y en la política, en el ejercicio del poder también, ¿no? Es inadmisible esta situación. ¿No la escucharon lo suficiente a Carrió? Por ejemplo, cuando ella hablaba de las tarifas. Laura traía información todas las semanas sobre cosas que Carrió le pedía al gobierno. Y los radicales también, ¿no? Pero sí, Carrió fue muy no fue escuchada de manera... No, sí, claro que fue escuchada. Pero bueno, a ver, es bueno generar aprendizaje de la experiencia. La realidad también es que el gobierno hizo cosas en tan solo 4 años que jamás se hizo en la historia argentina. Y también en esto que vos decías, la construcción de los liderazgos está sólida. María Eugenia Vidal es una líder política, Elisa Carrió es una líder política, Horacio Rodríguez Larreta. Pero Elisa Carrió no era que se iba a jubilar. ¿En qué claro va a quedar que sí. Carrió? Pero a ver, Lilita se jubila de los cargos y de la política de la vida cotidiana, pero no de la política. Lilita no se va de la política, jamás. Es un animal político, es un cuadro político y es una líder indiscutible, ¿no? Además, toda vez que hay situaciones complejas, la sociedad la pide. La clase política la pide, el periodismo pide sus pronunciamientos, su visión, su análisis político. Y convengamos, luego de 20 años de análisis político, de siempre advertir escenarios, de adelantarse a los hechos, es esencial Carrió. Carrió es esencial y en esta etapa es esencial. Pero bueno, merece descanso, merece descanso. Fueron muchos años donde ella entregó mucho, dejó mucho y tiene que estar un poco con su familia y recuperarse.
Y ella siempre va a estar. Y ella, como dice, ahora es una ciudadana de a pie, va a estar entre la gente. Estuvo en el acto por la muerte del fiscal Nisman. La gente ahí le pedía y le reclamaba, no nos dejes. Y ella decía, estoy acá, yo no me voy a ir. Pero merece descanso, reconocimiento, cuidado. Y eso es lo que pedimos, ¿no? Ojo que en estas circunstancias donde viene el Ministerio de la Venganza, muchos están quizás pensando en ir por determinadas personas que han luchado y han dejado su vida. Entonces, es importante en esto cuidarla. Mariana, ¿qué opinas cuando escuchás a parte del Frente de la Victoria, Frente de Todos, decir que en la Argentina hay presos políticos? Y también quería preguntarte si crees, porque alguna autocrítica hubo de parte de la justicia aquí, si hubo excesos con las prisiones preventivas durante la etapa en la que le tocó gobernar a Cambiemos. De eso se agarran, ¿no? El tema de las prisiones preventivas. La realidad es que ellos tenían, en muchos casos, por ejemplo, yo puedo hablarte de Cuadernos, ¿no? Todo lo que fueron prisiones preventivas fueron absolutamente bien puestas. En la gran mayoría de esos casos había serio riesgo de entorpecimiento en la causa. Ellos tenían acceso a dinero para comprar voluntades, tenían acceso a poder amedrentar testigos. Muchos de los testigos confesaban que estaban en riesgo de vida y que estas personas tenían acceso a sus familiares. Estas personas además tenían, si no, vos tenías dos cosas, el tema de la prisión preventiva por el tema del entorpecimiento de la investigación y por intentar amedrentar a los 31 arrepentidos. Pero además de eso, en casos puntuales, vos lo que tenías era dinero, bienes muebles e inmuebles, que estas personas, de hecho se comprobó, intentaron licuar, ¿no? Hubo un caso puntual, por ejemplo, Lázaro Báez preso, y transfirió de Bahamas 4,5 millones de dólares a su hijo Martín Báez. Por eso Martín Báez Entonces, por eso Martín Báez cae detenido. Luego pasó con todo lo que fueron los testaferros de Daniel Muñoz. Vos tenías ahí a Carlos Temístocles Cortés, a la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, a su abogado, Pló. Recordemos, esto es una locura, ¿no? Un juez de la Nación fue coimeado, el juez Rodríguez, que nosotros le pedimos juicio político, por el abogado de Carolina Pochetti. Pló le dio, no recuerdo ahora la cifra, $1,5 millones, creo, para pisar la denuncia que nos habíamos hecho con Elisa Carrió sobre el enriquecimiento y los bienes del secretario de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Y por qué crees, en todo este contexto que estás describiendo, que Cristina, mientras no tuvo fueros, no fue presa? Última. No lo sé. No Porque siempre se decía que en la Casa Rosada había una estrategia de Marcos Peña y Durán Barba de tenerla siempre del otro lado y que no convenía que fuera presa. No lo sé. La verdad es que es inadmisible. Porque nosotros vimos en todo el proceso de la causa cómo ella fue intercediendo e intervino en gran parte, ¿no? Con esto que te digo, es decir, un juez de la Nación, si estamos hablando de intervenir en la justicia ¿no? y presos políticos, etcétera, le dio dinero a un juez de la Nación para que pise una causa. Es su secretario privado y testaferro. Claro. Más prueba que eso, ¿no? Imposible. Pero la realidad es esa, no hay Pero explicación. Alguna hipótesis debes tener. Los procesos, mientras ella no tuvo cargos, los procesos no estaban avanzados ni habían pedidos de prisión. Esa es una realidad. Recordemos cuándo se inicia Cuadernos, además. Okay. Cuadernos se inicia de manera posterior y ella ahí accede a ser candidata a senadora. Entonces, bueno, en ese tiempo no habían pedidos de prisión. Mariana, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno. Quédate con nosotros hasta las 10:30. Seguimos con Terapia de Noticias. En el próximo bloque, Silvina Martínez, la abogada que denuncia hechos de corrupción.